Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. Seguramente les ha pasado que van al supermercado, al mercado, a la tiendita y con el dinero que llevaban hace un año, ahora compran menos cosas, ¿no? Y la verdad es que eso de pronto es un chiste entre economistas porque dicen que nos estamos volviendo más fuertes porque ahora somos capaces de llevar en un solo brazo con el mismo dinero que comprábamos que antes llevábamos un carrito. Y para eso ya conocen a nuestra invitada, ya no invitada de hoy, ¿verdad? Ya es totalmente de casa, Bris Utrilla, que nos va a desmenuzar completamente lo que es la inflación. Bris, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto otra vez estar por acá con ustedes. Muy bien. Y justo vamos a hablar de la inflación, pero desde una trinchera bien sencilla, ¿no? Vamos a comenzar definiéndola como ves, Sí. porque justamente pues, la inflación es... el libro de texto nos dice que es el aumento sostenido y generalizado de los precios a través del tiempo. Si lo pusiéramos en español, pues es cómo van aumentando los precios y cómo nos deja de alcanzar lo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, es algo que todo el mundo vive, pero que casi nadie entiende del todo. Y muchas veces ni siquiera lo quieren hacer porque escuchas inflación y la verdad es de que sí te da un poquito de miedo. Bueno, como tú dices, en promedio todo cuesta mucho más. Entonces, o bueno, vamos a ver un poquito más adelante para desmenuzarlo. Exacto, porque sí, de hecho, el término inflación, ya con escucharlo, la verdad es que a muchos mexicanos y a muchos latinoamericanos nos causa una sensación de incertidumbre. Y esto no es poca cosa porque la verdad es que Latinoamérica ha vivido muchas crisis principalmente inflacionarias y eso para nuestros papás, para nuestros abuelos, era algo que hoy para los jóvenes no estamos viviendo. Ellos sí podían tener un precio en la mañana y cuando regresabas de trabajar en la tarde la tienda ya tenía otro precio precisamente por el tema inflacionario. Incluso países con alta inflación están desarrollando un método de precios dinámico, haz de cuenta, Sí. como Uber, Ujú. de que han visto estas pantallitas de pronto en los supermercados, pues en países de alta inflación eso se va actualizando de acuerdo al factor inflacionario, oferta y demanda, y es un experimento bien interesante que tienen las grandes cadenas. Pero justamente pues con la inflación llega algo que es incertidumbre, ¿no? Y llega pues el pensar o preguntarnos, ¿compro hoy, compro mañana? ¿La inflación es buena o mala, Bris? Pues, o sea, aquí vamos a hacer una analogía. Es prácticamente como el clima, ¿no? O sea, un clima como calor, pues es bueno, ¿no? Te la pasas bien. Ya mucho calor ya no es tan bueno, ya empiezas a tener como algunas dificultades, pero ya cuando hay incertidumbre o que es impredecible, ya tenemos un poquito más de caos, ¿no? Y justo como tú dices, o sea, es un tema tan importante que el dato oficial lo publica el INEGI a través del INPC, que lo que prácticamente hacen es que construyen un carrito promedio de todo lo que consumimos los mexicanos y a lo largo del mes pues van monitoreando el cambio, ¿no? En el costo. Exacto, y el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, justamente, como dice Oris, lo que va haciendo es una muestra representativa de lo que consume el mexicano, ¿no? Porque muchas veces lo confundimos con la canasta básica, que es diferente. Y esta muestra representativa, de hecho, tiene cosas o va cambiando con el tiempo, lo que a lo mejor hace 30, 40 años era el costo de enviar un telegrama o el costo del correo, ¿no? Hoy en día ya mete productos y servicios como el cuidado de las mascotas, ¿no? En la última muestra entró la leche de soya, el internet, los calentadores eléctricos de agua y ese tipo de cosas. Realmente es una metodología muy robusta que antes llevaba Banco de México, después le pasó la estafeta al INEGI y se publica cada quincena. Por eso es que de pronto en los encabezados de los periódicos podríamos pensar que se habla mucho de inflación, pero es que cada 15 días se publica el dato y eso nos permite medir cómo vamos. Y justamente algo importante, Bris, creo que el hecho de cuando vemos el dato de inflación pensamos que los precios apenas van a subir, ¿no? Sí. Y es un dato, pues podemos decir rezagado porque es ya de observaciones pasadas. Y aquí quiero abordar
6 puntos, porque son 6 puntos que nos ha mandado nuestra audiencia y creo que, pues, ¿quién más que ellos para poder ir definiendo los datos que vamos a dar el día de hoy, ¿no? Y estos 6 puntos me gustan porque fuimos recopilándolos de pronto de los DMs que nos mandan. Oye, Juan Carlos, ¿cómo combato la inflación? ¿No? Y creo que, bueno, ¿quién mejor que una financiera que está, bueno, quiero decir que Brice es experta en hacer portafolios de inversión, es experta en variables económicas y es por eso que ella puede desmenuzar muchísimo este tipo de temas. ¿Y quién mejor para decirnos, pues, cómo combato la inflación, Brice? Fíjate que es algo súper importante porque es algo que escuchamos mucho, pero en realidad no podemos combatirla. ¿Pero por qué? Porque es un fenómeno macro, es algo que manejan los bancos centrales. Aquí en México es el Banco Central de México y bueno, es Banxico y de hecho la meta que tiene es de que la inflación sea el 3%, con un rango de tolerancia del más menos 1%, porque al final la inflación también es sana, también te muestra que hay crecimiento económico y que pues, las cosas van para bien, ¿no? Pero ya cuando se descontrola o no la sabemos gestionar, es cuando sí se nos sale un las manos. Creo que le diste al clavo, porque sí, como tal no podemos combatir el fenómeno de la inflación, porque es como combatir el clima, ¿no? Decías en tu analogía, o sea, no podemos decidir si el clima va a ser bueno o malo, y tal vez ahí me expresé mal yo. ¿Cómo podemos surfear esa ola de inflación para poder sacar provecho o al menos no salir tan raspados? Y ahí vamos con el primer punto. Uh-huh. El primer punto que quiero abordar es la diferencia entre ingreso y poder de compra. ¿Cuál es? Sí, aquí por ejemplo, tu salario puede subir de manera nominal, es decir, en números, pero a lo mejor los precios suben un poquito más rápido, entonces tu costo real se incrementa respecto al salario, ¿no? Puede ser que tu salario crece aquí, pero los precios suben acá. Entonces aquí ya, obviamente ya no puedes costear esta parte, y esto nada más te da como un caminito, te da una visión de dónde estás parado y lo que puedes hacer con él. Ok, o sea, por ejemplo, si yo el año pasado ganaba 100 pesos y me subieron a 3%, a 103, uh-huh. pero la inflación es del 4,5%, entonces pues yo tendría que ganar 104.50 para comprar lo mismo que compraba antes, ¿no? Uh-huh. Ok, y por eso pierdo poder adquisitivo y por eso puedo comprar menos cosas derivado de la inflación, ¿no? Correcto, sí. Oye, está interesante porque sí, te pone a pensar, no porque me aumentaron el sueldo, pues voy a comprar más cosas, porque exacto. Eso es el primer pensamiento. Ok, gano ahora 3% más, voy a poder comprar más cuando los precios se nos fueron. Cuando la inflación ya te pegó al 5%. Oye, y de hecho, ese es el segundo punto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer este consumo inteligente para poder tener ahora sí que un mejor aprovechamiento de mi dinero? Pues podemos hacer varias, o sea, al final hay que definir todo y podemos hacer comparaciones, sobre todo por precios, kilos, unidades, sustituir marcas, pero sin perder calidad. Hay muchas marcas o hay mucha competencia, entonces siempre te puedes ir por la mejor, pero que te cueste un poquito menos, ¿no? También aprovechar compras grandes cuando conviene o aprovechar como estos 3x2. La verdad es de que sí son muy buenos. Ok, sí, yo creo que eso es bueno siempre que vayamos monitoreando, ¿no? Porque a veces el 3x2 es ficticio, de que 3x2 pero ya le subieron el precio. Entonces hay que ir comparando. Yo creo que hoy en día con internet es facilísimo porque en la misma computadora podemos entrar a las diferentes cadenas de supermercado, comparar precios, incluso pues a mí me encanta de pronto ir al mercado de la colonia porque las cosas son frescas. Sí. y entonces podemos acceder a mejores precios. Entonces yo creo que en consumo inteligente va muy bien. Comparar es la palabra clave. Y sí, porque cuando tú comparas el mismo producto, incluso en diferentes marcas, puedes encontrar diferencias tangibles. Me acuerdo que hace semanas le daba una mentoría a un chavo
y estábamos viendo su presupuesto y justo con cambiar de marca, y no crean que era de la mejor marca a la peor marca, sino marcas intermedias, se ahorraba más o menos un 15% en queso panela. Me acuerdo muy bien porque era queso panela. Me decía, es que yo soy fit, Juan Carlos, yo no puedo comer queso, cualquier queso. Y encontramos que puede ahorrar 15% y así fuimos haciendo un detallado de su presupuesto para poder mejorar pues su rango de ahorro, ¿no? Que de hecho el presupuesto es básico para poder surfear la inflación. El que nosotros llevamos un presupuesto personal creo que es bien importante, porque entonces así podemos controlar cuánto entra a nuestro bolsillo, cuánto sale, y de eso que sale ir haciendo, tu palabra clave, comparativa, para poder tener un presupuesto consciente, porque como dicen, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada. Y hablando de degradar, va el siguiente punto, Oris. Yo creo que es uno de los que más nos han preguntado. ¿Cómo puedo cambiar mis hábitos hacia consumo inteligente sin bajar mi calidad de vida? No es muy difícil. La verdad es de que ya tenemos muchas herramientas para mantener una calidad de vida, pues como en los parámetros que nosotros queremos. Y aquí, por ejemplo, podemos cocinar un poquito más en casa contra pues comer fuera todos los días, o mezclar el transporte, compartirlo, en vez de todos los días usar el Uber Pro. Porque al final la inflación castiga más el consumo emocional que un consumo inteligente o un consumo planificado, porque creo que es un poquito más eso, el planificarlo, y que va como muy pegado a lo del presupuesto, ¿no? Justo, yo creo que entonces, segunda palabra clave, y me siento como en las pistas de Blue. Segunda palabra clave, lo anoto en mi libreta: planificar, ¿no? O sea, el hecho de poder llevar un plan de lo que voy a usar, el hecho de poder tener esta planeación incluso de mi tiempo, porque dijiste no usar Uber Max Pro 18, ¿no? y eso sí es cierto, porque si nosotros planificamos nuestro tiempo, salimos a la oficina con holgura. O sea, hay personas que dicen, no, yo prefiero irme en bici, y eso es gasto cero, ¿no? Inviertes en una bici, pero Exacto. inviertes también en tu salud. A lo mejor, o decimos, ok, no tomo Uber, pero me voy en metro, metrobús, autobús, y es sustancialmente más barato. Obviamente, pues no vamos solos, obviamente se tarda más, pero fíjate que yo creo que un enemigo de los gastos es la prisa. Sí. O sea, cuando vamos con prisa, y eso yo lo pongo mucho como ejemplo, cuando vas con prisa incluso manejas más agresivo, Sí. y eso hace que, como comúnmente decimos, le metas pata, ¿no? Sí. Y eso gasta más gasolina, desgasta más al auto, o sea, a la larga... Te caes en hoyos. Te caes en hoyos. Y justo, ¿no? A lo mejor vas con prisa, no ves un bache, Sí. que de esos hay un montón, y truenas la llanta. Y ahora lo que te pudo haber costado, o sea, tu propio trayecto, ahora son 2,000 pesos o 3,000 pesos más de una llanta nueva, ¿no? Porque entonces, como ibas con prisa, aquí en la Ciudad de México hay un programa que te paga el hecho de que caes en un bache. Sí, pero es una... Es burocrático, es tardado, y tienes que esperar a la aseguradora. Entonces, si ya vas con prisa, pues no, generalmente no te quedas, y pues eso es un gasto adicional. Entonces, muy, muy buena esa. Me gusta que cómo cambiamos nuestros hábitos sin bajar nuestra calidad de vida. Sí. No hacer cosas con prisa, comparar, y en este caso, pues planificar, ¿no? Ya llevamos muy buenos tips, ¿eh? Muy buenos. Les digo que Bris es muy buena en la parte de inversiones. Vamos a hacer un capítulo más adelante al respecto, y van a ver que les va a dar unos tips buenísimos. Ahora, el siguiente punto, ¿no? Es pensar en términos de tiempo de dinero. ¿A qué me refiero? Pues muchas veces ya tocamos lo emocional, pero esa prisa, esa urgencia de hacer un gasto, ¿no? El pensar, ¿este gasto que voy a hacer vale más hoy, o me conviene esperar y a lo mejor buscar una oferta, o me conviene esperar ajustarlo, ¿no? O sea, ¿esto cómo lo podemos definir? Sí, o sea, cuando no haces compras compulsivas y que realmente lo haces con la cabeza fría, incluso te tomas mejores decisiones, porque luego ves la primera opción que se te atraviesa y es mío. Y pasan, no sé, 2 días y ves que estaba una mejor opción, más barata y de mejor calidad. Entonces muchas veces es pensar así, con la cabeza fría.
Eso me gusta mucho, comparando. Y de hecho, ahí les va un tip financiero. Algunas tarjetas de crédito, si tú tienes algo que se llama protección de precios. Si tú encuentras el mismo bien más barato, te reembolsan la diferencia. Obviamente tiene sus letras chiquitas, que eso más barato no esté en oferta, cosillas ahí que hay que checar, pero esa es una buena herramienta para cuando ya se nos fue y ya el calor nos ganó e hicimos la compra en el momento, bueno, puede funcionar. Y si no, como dice Brice, nos esperamos, a lo mejor hacemos esa comparativa, esperamos una buena oferta y lo adquirimos, porque es eso, o sea, ese autocontrol, yo diría autocontrol de no consumir inmediatamente, ¿va? Y ahora, el último punto, le pongo aquí tambores. Invertir en lugar de ahorrar, ¿no? Porque se dice que si nosotros queremos mantener nuestro poder adquisitivo, también podemos hacerlo a través de inversiones. ¿Cómo funciona? Sí, o sea, aquí por ejemplo, y retomando el ejemplo, ¿no? De que, oye, yo ganaba 100 pesos, pero me subieron el sueldo, ahora gano 104 pesos, pero los precios ahora están en 105, ¿no? Pero imagínate que no te subieron el sueldo. Ahora imagínate que ahora tienes 4 pesos menos, ahora tienes 96 pesos y es algo que tú no visualizas porque en realidad los precios subieron de costo, ¿no? Entonces, guardar el dinero debajo del colchón, como se dice coloquialmente, en un entorno inflacionario significa perder poder de compra. Y es como justo para este ejemplo. Y bueno, al final invertir no significa tampoco buscar el rendimiento más alto, porque muchas veces eso conlleva un poquito de riesgo, sino es permitirte mantener tu estilo de vida o mejorarlo, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, yo creo que este punto va más de largo plazo, porque de hecho invertir, yo cuando platico con todas las personas a las que les doy mentoría, una primera etapa es una tasa mayor a 0. Porque muchos gurús financieros y influencers te dicen, no, si no estás invirtiendo al 15%, tache. No, espérame, ¿no? No lo digas. Sí, no, o sea, el primer punto es arriba de 0. Lo que sea que me pague arriba de 0 ya estamos bien. Segundo paso, que me pague inflación, ¿no? O sea, es decir, que mi rendimiento y la inflación sean similares para no perder poder adquisitivo cuando ya estoy invirtiendo. Y ya de ahí para arriba, pues el cielo es el límite, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí en México tenemos algunos instrumentos para poder invertir indizado inflación más una tasa de rendimiento, los famosos UDIbonos, ¿no? Son buenos y los podemos adquirir incluso en CETES Directo. En la plataforma de CETES Directo nos cuesta un UDIbono aproximadamente 850 pesos y la verdad es que nos permite ir manteniendo el poder adquisitivo, no hoy, sino a largo plazo. ¿Por qué? Porque va acumulando la inflación también al estar denominado en UDIs. UDIs son unidades de inversión, que son, digamos que la moneda inflacionaria que se va actualizando con la inflación que vemos quincenalmente. Y entonces, por decir un ejemplo para que sea bien sencillito, digamos que un UDIbono cuesta 100 UDIs. Si la UDI hoy está en 8 pesos, para cerrar números, cuesta 800 pesos. Si la inflación sube 5%, ¿vale? La UDI ya no vale 8 pesos, ahora vale 8.40. O, bueno, sí, 8.40, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi UDIbono ya no vale 800, ya vale 840 y es ahí donde se homologa con la inflación. Digo, es poniéndolo en números redonditos para que sea bien sencillo, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente, una inversión también obedece a fuerzas de mercado, pero al final del día esa es la esencia del instrumento. Y para los que nos ven en LATAM, de hecho tenemos muchas alternativas diferentes para poder invertir en temas indizados a UDIs. Hace un par de semanas hacía research y tenemos en Chile, en Colombia, en Perú, en Panamá, bonos que nos permiten invertir, incluso vía bolsa de valores. Si queremos invertir por ejemplo, en inflación gringa, tenemos los TIPS, ETFs que invierten en TIPS, que son los UDIbonos pero gringos. Hay muchas alternativas. Yo lo que les diría, mi consejo para empezar a cerrar un poquito esta cápsula es: tomemos acción. Esta información está muy buena y es padrísima, pero si no tomamos acción, a manera de un poquito de conclusión, con planeación, con autocontrol, comparando, teniendo mejor un consumo más inteligente, pues no vamos a lograr ese
granito de arena extra en nuestro reloj, que nos compre justamente ese poder adquisitivo. Y Bris, como conclusión, ¿tú qué le dirías a nuestra audiencia que podría empezar a hacer mañana mismo para mejorar su relación con la inflación? Pues justo comienzan a hacer un presupuesto, bueno, todos estos tips, ¿no? Y inviertan. Ya más adelante les vamos a hacer un video de más instrumentos y todo eso para que también tengan la posibilidad de entrar. Y igual nada más para cerrar, o sea, al final no compites con el mercado porque la inflación es silenciosa. Decide cuánto valen tus decisiones de hoy, pero hasta dentro de 5 o 10 años. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. El efecto mariposa, ¿no? Efecto mariposa. Lo que, créanme que la decisión que tomamos hoy puede repercutir en 5 o 10 años y obviamente entre mejor lo hagamos, pues nuestro yo del futuro va a tener una mejor calidad de vida, ¿va? Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. En verdad es un gusto poder compartir foro con Bris Utrilla, nuestra analista financiera de cabecera, y pues con ustedes que nos están viendo en diferentes países de Latinoamérica, a través de YouTube, Spotify, nuestras redes sociales. Muchas gracias. Sigan enviando sus preguntas, sigan mandando sus inquietudes a través de nuestro DM. Ya saben que esto para nosotros es un verdadero gusto poder hacerlo. Y pues nos vemos en la próxima cápsula de México Financiero. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.